Hola, buen día. Bueno, la vez pasada fue simplemente una clase introductoria a dibujo básico. Lo de hoy ya sería la primera de las presentaciones. Voy a intercalar entre la presentación del ingeniero Mike Miranda y mi presentaciones. Yo generalmente manejo unas dos presentaciones y después generalmente en mis clases de dibujo pues yo todo lo explicaba a partir de proyecciones del libro y en el tablero, pero pues obviamente las cosas han cambiado con la pandemia, entonces pero para esta primera presentación voy a básicamente intercalar entre esta presentación que el ingeniero Michael Miranda Giraldo eh, denomina introducción al dibujo, y realmente él se vale principalmente bueno, realmente aquí no veo cuál es la referencia bibliográfica en la cual él basó la presentación, pero pues al menos mi presentación se basa en el libro de Jensen. Entonces vamos a intercalar entre las dos presentaciones. Entonces hay una parte histórica que el ingeniero Miranda le da peso y pues yo la verdad no le doy tanto peso a esa parte. Aunque está interesante, realmente yo no ahondaré en esa. Entonces vamos a comenzar. No, entonces en esencia la pregunta es ¿qué es dibujar? Es el acto de expresar ideas y formas por medio de líneas y marcas plasmadas en una superficie. Bueno, la diferenciación en nuestro caso es que nosotros no hablamos de un dibujo artístico, sino de un dibujo técnico. Entonces hay que hacer la distinción entre lo que es dibujo técnico y la anterior definición de dibujo, porque la anterior definición de dibujo era muy general, mientras que dibujo técnico, que es lo que vamos a dar aquí en diseño, en dibujo básico, es muy específico o más específico. Entonces es un lenguaje gráfico universal técnico normalizado por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Entonces, básicamente aquí pone la ISO. No sé si sacó él esa definición de la ISO, International Organization for Standardization. Y bueno, aquí él entonces habla de la historia, pero pues realmente, aunque es interesante y los invito a leerlo, pues realmente es algo en lo cual yo no me centro en mis presentaciones, aunque siempre es interesante conocer de dónde venimos. Pero pues en cambio esta parte sí es algo en lo que me voy a detener, porque sí tiene que ver con las normas que vamos a estar manejando. Entonces, normalización. En un dibujo técnico se usa un conjunto de normas. Estas consisten en establecer las condiciones de representaciones de los objetos. Las normas técnicas buscan simplificar y unificar la lectura y comprensión de lo representado por los interesados, y hacen del dibujo un lenguaje universal. Bueno, yo la vez pasada estaba hablando principalmente y enfocándome en esto, en lo de hacer un lenguaje universal. Les mencionaba que si dos personas quieren entenderse deben hablar el mismo idioma. Entonces difícilmente una persona que hable español y no hable inglés podrá entender entonces a un angloparlante, porque básicamente no manejan un sistema común o normas comunes que representan ideas y cosas. Entonces en nuestro caso, esos idiomas o lenguajes comunes están inmersos en estos sistemas de normas. Norma ISO, norma internacional, básicamente el sistema de unidades en metros, segundos, aquí no hay nada de pulgada, yarda, ni sin culpa, ¿sí? Y es principalmente usado en Europa, pero pues en general se puede usar en cualquier parte del mundo, sino que en algunas partes del mundo se propenden por ciertas normas específicas.
La norma DIN es como más afín a Europa, norma alemana, norma UNE y norma Incontec, que son básicamente normas colombianas, pero generalmente las normas colombianas se basan en normas internacionales. Es lo normal, bastante normal. Entonces, igual, si de todas maneras ustedes tienen dudas acerca de lo que significa cada cosa, pues afortunadamente existe el Google. Entonces, donde usted puede consultar entonces qué es lo que significa cada una de estas siglas. Entonces la ISO, pues ya le había hablado, la Organización Internacional para la Estandarización. La DIN es la que les decía que era más afín con Europa y Alemania. Sí, esto definitivamente es alemán. Instituto Alemán de Normalización. Entonces yo se los dije. Aparecía también en la presentación del ingeniero la norma UNE. Bueno, esto aquí vamos a poner norma UNE. Norma española, de hecho, que era como más afín con Europa. Y Incontec, que pues es la colombiana, pero también tiene un significado. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Incontec. Entonces, pero aquí yo noto algo. No es la norma americana. Entonces, en todo caso, pues estos son ejemplos de algunas de las normas, no son todas. Entonces, y son unas normas muy generales que a su vez contienen unas normas más específicas. Entonces, aquí no está la norma americana, pero pues no significa que no sea importante. Claro que es importante la norma que tiene que ver con uno de los países más poderosos del mundo. Entonces, definitivamente diría que hace falta el libro del Jensen, el cual manejo en la otra presentación, va muy de la mano de la norma americana. De hecho, realmente utiliza bastante una norma canadiense, pero pues trabaja en unidades de pulgadas, yardas, pies, que es una de las unidades principales en el sistema americano. Bueno, estadounidense, porque americano pues somos todos. Entonces, todos los que vivimos en el continente americano, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, ¿y qué se normaliza en el dibujo técnico? Pues hay normas para todo, tipos de líneas, los formatos que se van a utilizar, tipos de cota, las letras, tipo de representaciones, vistas y cortes, la escala, todo eso está normalizado. Prácticamente todo en el dibujo está normalizado. En cuanto a los instrumentos, yo les hablé de algunos, pero básicamente no se los ilustré. Pero entonces aquí sí se ven mejor. Entonces, están las escuadras de 60 y 45 grados. Pues, bueno, lo que sucede es esto. Finalmente la escuadra, que es esto y esto, es un triángulo. Y el triángulo contiene 3 ángulos en cada uno de sus vértices. Un ángulo acá y un ángulo acá. Bueno, la manera como identifican las escuadras es haciendo mención a uno de los ángulos de alguno de sus vértices. Entonces, esta es entonces la de 45 grados. Aquí tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto en esta parte que estoy señalando con el cursor, pero aquí y aquí tiene 45 grados de ángulo.
mientras que la otra escuadra es de 60 grados, pero yo les comunicaba que pues era 60-30 porque pues, bueno, una particularidad de los triángulos es que sus ángulos al sumarse deben sumar 180 grados. Entonces, en este caso, pues aquí hay 90, 45 más 45 son 90 y 90 más 90 son 180. Bueno, acá sucede algo parecido. Entonces, aquí hay aquí hay un ángulo de 90 grados donde estoy señalando el cursor, un ángulo recto. Aquí entonces hay 30 grados y aquí hay 60 grados. Esto lo menciono porque es muy importante para un ejercicio que está al final de esta presentación. Este que ven aquí es, bueno, no lo veo aquí, es el transportador que sirve básicamente para medir ángulos. Entonces tiene una medición de 0 a 180 grados. No se ve bien aquí, pero pues podríamos ahondar más adelante. Incluso después de terminar las presentaciones podríamos ahondar en los instrumentos. Y pues obviamente aquí hay una regla. El compás, que no lo mencioné, pero sí necesitan uno. Pero pues para los primeros ejercicios no lo requerimos. Entonces simplemente sirve para hacer círculos y curvas en general. Los lápices, que lo vamos a manejar tanto de mina gruesa como de mina, de mina blanda y mina dura. Entonces lápiz o portaminas mina gruesa 2B y HB. Borrador, el formato A4, que es muy parecido al carta, pero no es exactamente tamaño carta. La mesa de dibujo, pues la verdad pedirle a usted una mesa de dibujo en esta situación económica como complicado, pero pues procuro utilizar una mesa que tenga bordes rectos, ¿sí? Bordes rectos, muy rectos, porque lo voy a emplear como referencia. En mi caso, yo lo que hice en mi época fue comprar un vidrio cortado y esa fue mi mesa, porque realmente lo que necesitas es una superficie muy limpia y muy lisa, y cuyos bordes sean muy rectos, porque lo va a emplear como referencia para trazar líneas paralelas y perpendiculares. Básicamente esa es como una manera económica de improvisar una mesa de dibujo. No es que vaya a resolverle todos los problemas, pero al menos sí servirá como una manera de generar una superficie lisa y con bordes relativamente rectos. Entonces el vidrio es bastante económico y los cortes en una vidrería no son muy caros. Hay como dándoles unas ideas ahí. Pero pues si puede trabajar en una mesa común y corriente, pues tampoco hay problema, solamente limpie bien la superficie. Y bueno, una escala, aquí no está simbolizada la escala, pero realmente pues usted puede improvisar una escala con una regla común y corriente y con una calculadora. Realmente las escalas lo que evitaban en el pasado era tener que hacer cálculos. Simplemente con el mismo instrumento uno podía hacer, bueno, yo ahora mismo no explicaré en detalle en qué consiste la escala, pero pues de forma general una escala es un instrumento que te sirve para dibujar dibujos más grandes o más pequeños que el objeto real que tú vas a dibujar. Pero pues eso perfectamente lo puede hacer con una regla común y corriente y una calculadora. Solamente que en el pasado, recuerden, pasado remoto no existían las calculadoras. De pronto Abaco u otras formas, pero entonces lo hacía muy lento el proceso de hacer cálculos. Entonces una manera más precisa, o bueno, no más precisa, sino más rápida, era básicamente utilizar unas reglas especiales llamadas escalas, que en cierta manera ahorraban el paso de hacer cálculos con calculadora o cálculos matemáticos. Entonces,
afilador de minas, una regla T, que es básicamente una regla, pero aquí tiene como, sí, básicamente una forma de T, que sirve básicamente como una especie de riel, por así decirlo, o una referencia de superficies rectas que te va a facilitar la vida para trazar líneas rectas y perpendiculares, el exacto y plantillas para borrar. Entonces, pues aquí habla en su presentación el ingeniero acerca de los grados de dureza de las minas. En general las minas H son duras y pues usted lo puede conseguir H, 2H, 3H, 9H, lo que significa entonces que aumenta la dureza de la mina. Y pues lo que sucede cuando aumenta la dureza de la mina del lápiz, de la minilla o del lápiz, es que cuando hace el trazo, este se ve más fino y más claro. Entonces, en general, las minas duras sirven para trazar líneas suaves. ¿Por qué importa? Porque en este sistema de dibujo técnico, incluso el grosor y la intensidad de una línea puede significar una cosa u otra. Entonces, por esa razón es que se utilizan lápices de diferentes durezas para lograr crear líneas de diferentes gruesos, lo cual en el dibujo técnico significa cosas específicas. Entonces, por eso se le da importancia al grado de dureza del lápiz. Lo cierto es, ya les he dicho que, para serles sincero, hoy en día esto casi no se usa. Pero porque básicamente lo que se emplean son estos CAP, o sea, herramientas de dibujo asistido por computador, de diseño asistido por computador, donde ya maneja todas estas normas o estándares y esos grosores de línea, de tal manera que, pues, que ya no se convierte en una especie de dolor de cabeza para ti tener que seleccionar apropiadamente el lápiz para poder dibujar de la intensidad apropiada una línea. Pero pues esto nos ayuda a entender como la evolución del dibujo técnico, desde que se hacía a mano hasta que se hace hoy en día, pues utilizando computadores y herramientas como las que les mencioné de AutoCAD o SolidWorks. Entonces, por otra parte, hay una mina B que representa que es blanda, y de igual manera, al aumentar el número significa que es más blando, por lo tanto que su dureza disminuye. Entonces aquí hay básicamente como una explicación general visual de lo que les acabo de decir. Entonces digamos que este es el propio lápiz número 2 Mongol, pero pues cuando hablamos de H, incrementando el número, hablamos de lápices que rayan más suavecito, con líneas más finas, mientras que las blandas pues son líneas más gruesas. Entonces, y aquí básicamente explica un poquito de los usos. Entonces, para blandas lo usa para dibujar bocetos, semiblandas para dibujar líneas un poquito más gruesas, y las duras para pintar líneas finas o muy finas. Entonces básicamente eso es lo que les puedo decir al respecto de eso. Bueno, aquí básicamente más de lo mismo, ¿sí? Entonces blandas se significaría desde 8B hasta 3B. Medias sería de 2 hasta básicamente HB o F incluso. Y duras desde, por así decirlo, de 1 en adelante hasta 5. Y muy duras de 6H hasta 9H. Básicamente es lo que está en esta tabla. Entonces, para hacer círculos básicamente se empleará el compás, ¿sí? Entonces puede ir consiguiéndoselo, pero para el principio realmente no lo requeriremos. Yo diría que de pronto en la segunda o tercera presentación sí ya se requiere entonces para los ejercicios el compás. Entonces, y básicamente para que los que no lo conocen, obviamente los que no tienen experiencia con dibujo técnico, básicamente es una puntilla que va en el centro del círculo, y esta que tiene la mina o el lápiz
básicamente es lo que va a trazar el círculo. Entonces, y aquí hay que tener claro una definición de lo que es circunferencia, centro del círculo, radio y diámetro, pero pues de eso hablaremos más adelante. Igual es algo que ya vieron en el bachillerato. Entonces, y bueno, aquí básicamente un resumen de los diferentes formatos de las hojas, formatos A y B, y pues está el formato A0, A1, A2, A3, A4, que es parecido a la carta, al de la carta. Esto realmente se refiere al tamaño de la hoja, ¿sí? A5, A6, etc. Estas dimensiones se encuentran en milímetros y esto más o menos indica la proporción de los diferentes formatos. Entonces, para que se hagan una idea, el A4, que es tamaño carta, es más grande que el A5 y el A6. Eso debería... Mírenlo. 210 por 227 milímetros. Y el A5 y el A6 es de 148 por 210 y el 6 es de 105 por 148. Entonces, esto lo que representa son las proporciones de tamaño de unas hojas con respecto a las otras. Noten entonces que el A3 es casi que el doble del tamaño carta y el A2 es el doble del A3. Entonces básicamente, y el A1 es el doble del A2 y el A0 es el doble del A1. Esa es básicamente la proporción que hay entre tamaños. En mi época yo trabajé con formatos A3 y A2. Esos son los formatos que trabajé para las planchas y los dibujos que yo realizaba en mi época cuando estudié en el pregrado en el Atlántico. Entonces, bueno, listo. Pero una cosa es el tamaño de la hoja y otra cosa muy diferente es el cajetín y los márgenes. Incluso para el cajetín y los márgenes hay normas. Entonces aquí menciona el ingeniero que la norma UNE 1035 y la ISO 7200 establecen los campos de datos que se utilizan en los cajetines o carátulas. En esencia, pues la idea es brindar más información aparte del dibujo sobre lo que se está haciendo ahí. Por ejemplo, ¿para qué empresa es? ¿Qué empresa hace el dibujo? ¿Qué ingeniero revisa el dibujo? ¿Qué dibujante hizo el dibujo? ¿Qué escala se está empleando en el dibujo? ¿Qué material es lo que se está dibujando? Etcétera. Entonces, ese tipo de información se menciona en estas normas. Pero en general apunta a lo que le estoy mencionando ahora mismo. ¿Cuál es el nombre de la pieza? ¿Cuál es el nombre del ingeniero que revisó ese dibujo? ¿Cuál es el nombre del dibujante? ¿Cuál es la escala que se emplea para el dibujo? Etcétera. Es realmente... Esto yo realmente no lo daría. O sea, ustedes si quieren pueden leerlo, pero es que... O sea, son básicamente unas recomendaciones de cómo trazar líneas y dibujar, pero pues es muy complicado inculcarle ese tipo de cosas a alguien que de pronto no tiene la experiencia. Para mí lo fue. Entonces yo diría que en este sentido uno más bien debería permitirse cierta libertad. O sea, básicamente pues encuentra tu propio camino para poder hacer las cosas mejor. Obviamente estas recomendaciones se basan en mucha experiencia y en maneras más certeras de lograr los objetivos, pero pues realmente no, esto sobre todo para uno que lo va a ver por primera vez como complicado, entonces uno es mejor aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo no hablaría mucho acerca de esto. Sí, en general no hablaría mucho sobre eso. Realmente estamos aquí para aprender y realmente pues puedes leer las observaciones, pero si de pronto estos consejos te parecen muy complicados de seguirlos a la hora de dibujar, entonces yo realmente te recomendaría intenta de tal manera pues por tus propios medios hasta que logres tu objetivo, ¿sí? Pero no te ciñas a estas observaciones porque a veces a uno se le dificulta seguirlas.
Entonces, o incluso entenderlas. Entonces, no, aquí principalmente para los que no han dado nunca dibujo técnico y dibujo básico, pues esto es a punta de prueba y error. Entonces, a punta de prueba y error encontraremos la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, y bueno, aquí sí, sintiéndolo mucho, pero esto sí es más acorde. Esto es más acorde al uso apropiado de las herramientas. Entonces, aquí sí vamos a procurar seguir los consejos visuales que aparecen acá. Entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, ¿para qué apunta esto? Bueno, lo primero de los ejercicios es este. Sería básicamente trazar líneas en diferentes ángulos de inclinación. Entonces, bueno, pero pues la idea de estas imágenes es explicarle una manera rápida y exacta de lograr esos resultados de trazar líneas con ciertos ángulos específicos. Entonces, así que estas recomendaciones de cómo usar estos instrumentos están hechas para que sea muy eficiente y exacto a la hora de hacer estos trazos. Entonces, por esa razón, sí, en estos casos, no les diría cómo entonces trazar estas líneas a mano alzada, pero definitivamente si va a trazar dibujos exactos, estos métodos son demasiado efectivos y muy rápidos. Entonces veamos. El más importante es este dibujo que se encuentra en la parte derecha. Entonces, imagínense que lo que es morado, ¿sí? Lo que es morado es el vidrio que les dije o la mesa. Entonces vamos aquí a malograr. Yo generalmente hago mucho esto, que me pongo a dibujar y señalar como para que mis explicaciones sean un poquito más claras. Entonces, esto que es morado, de color morado, es lo que yo denomino no sé, puede ser una tabla o vidrio o en general o superficie donde apoya la hoja. Entonces, noten que en los extremos hay como unas cintas. Entonces yo recomiendo, puedo utilizar cintas de enmascarar para fijar la hoja. Entonces, si se dan cuenta, entonces hay cintas de enmascarar en cada uno de los extremos. ¿Sí? Aquí hay una cinta de enmascarar. En cada una de las esquinas hay cintas de enmascarar para fijar completamente la hoja. La idea es que la hoja no se mueva. Entonces, cinta de enmascarar. Miércoles. No vamos a mover eso. Entonces ahí la recomendación es que, porque digo tabla o vídeo, que fue la recomendación que les di, porque la idea es colocar la hoja sobre una superficie completamente limpia y lisa. Si lo colocas sobre la madera directamente, tú sabes que la madera con los años se desgasta, tiene marcas. El vidrio es como más duro en su superficie, no está tan rayado o es más difícil de rayar sin romperlo. Entonces, básicamente es una superficie muy lisa y también es una superficie fácil de limpiar. Entonces, por eso yo recomiendo que si puede conseguirse un vidrio bien cortado con sus ángulos bien rectos, sería excelente para colocar la hoja. Ahora, ¿por qué hablo de los ángulos rectos?
Si se dan cuenta acá, la regla T, que es esta, es básicamente una regla normal, pero tiene esta forma atravesada o perpendicular que termina dándole entonces la forma de una T. ¿Sí? Aquí tengo la T pero inclinada a la derecha. ¿Sí? Entonces hay una representación burda de una regla T. Pero básicamente es esto. Por eso le hice regla T, porque parece una T inclinada. Aquí está inclinada. Es porque le decía, ¿para qué utilizas la regla T? La utilizas como una especie de riel o de referencia. Entonces es muy importante que el borde de esta hoja esté paralela, o como quien dice, casi que alineada en la misma inclinación que este borde. Eso va a garantizarles y facilitarles mucho la vida. Si usted apoya la regla T de esta manera, entonces usted la podría desplazar utilizando esto como una especie de riel. Es decir, vamos aquí a representar. Sí, vamos a dejarlo azul. Y vamos a ponerle, vamos a ver si es posible improvisar esta. Bueno, no lo voy a poner obviamente con una forma muy exacta, pero pues vamos a tratar como de explicarles el uso apropiado ahí. Entonces, si colocas esto en el borde del vidrio o tabla, yo le recomendaría que fuera un vidrio, pero pues si no lo tiene, no hay problema, puede utilizar una tabla. Entonces, ¿cuál es la ventaja? A ver si sale la vaina. Que tú puedes desplazar la regla T de esta manera, ¿sí? Y al hacerlo de esa manera, siempre vas a tener una referencia de líneas horizontales a lo largo de la hoja, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, recomendaciones: consiga una superficie muy plana y con ángulos rectos donde va a colocar la hoja. Coloque la hoja lo más paralela a los bordes de esa superficie. Una vez está paralela a los bordes, paralela a este borde, fíjela con una cinta de enmascarar en cada una de las puntas para que no se mueva. Y utilice la regla T apoyándola en este borde, o incluso también la puede apoyar en este borde para obtener líneas verticales. Aquí obtendría líneas horizontales y eso le va a facilitar mucho la vida para trazar líneas horizontales y líneas verticales. Entonces también puede coger la regla T y posicionarla acá. Incluso algunos lo que hacen es si tiene dos reglas T, pues las utilizan. Ay, no, es así. Y entonces la ventaja es que de esta manera puede trazar líneas horizontales en cualquier ubicación vertical. Y aquí puede trazar líneas verticales en cualquier ubicación horizontal. Porque también puedo utilizar esta parte de la T apoyada en el borde del vidrio o la superficie plana y lisa, ¿sí? Y desplazarla como una especie de riel. Y entonces usted puede coger con el lápiz, que lo vamos a representar aquí con... Entonces, bueno, no va a ser muy exacto que digamos. Vamos a decir que es de color verde. Usted viene con su lápiz fino y viene y traza una línea. Traza una línea vertical. Entonces necesita de pronto una línea vertical en otra posición. Pero simplemente te desplazas y coges con el lápiz y trazas otra línea vertical. Entonces,
vamos a entonces a representar con el lápiz, utilizas la regla T, trazas la línea y en teoría debe quedarte entonces algo así. Obviamente todo esto lo estoy exagerando, te quedó la línea, pero entonces necesitas trazar una línea vertical paralela a esta en otra ubicación. Entonces nos desplazamos y con el lápiz venimos y trazamos una nueva línea. La trazo acá. Entonces, y la ventaja es que utilizando este vidrio, ¿sí? Utilizando este vidrio, ¿sí? Y utilizando pues una correcta alineación de la hoja, la fijación con la cinta de enmascarar en las puntas. Bueno, cuando digo la alineación es que obviamente este borde de la hoja que estoy señalando con el cursor esté lo más paralelo o parejito a la inclinación de este lado del vidrio. Lo mismo acá. Obviamente no va a servir de mucho si el vidrio o superficie no tiene ángulos rectos acá. Pero si lo ha hecho apropiadamente la persona que lo cortó, pues le va a funcionar a las mil maravillas. Entonces, después de garantizar que esto esté paralelo a esto y que esto esté paralelo a esto, fija con cinta de enmascarar y puedo ubicar entonces reglas T. Lo puedo ubicar de esta manera para trazar líneas horizontales o de esta manera para trazar líneas verticales, ¿sí? Y puede trazar entonces líneas verticales en diferentes paralelas unas de otras en esta situación con cierta separación, ¿sí? Ahí como para explicarles un poco. Obviamente esto rosado representaría la mesa en la cual está apoyado todo lo demás. Entonces vamos a borrar todo esto. De la misma manera se puede hacer con esto y trazar líneas horizontales, ¿sí? Y borremos nuestro lápiz. Entonces, aquí lo que está mirando y lo que indicó el ingeniero Michael es que puede utilizar el mismo principio combinándolo con escuadras para trazar líneas con cierta inclinación. Acá hay un ángulo de 60 grados. Acá. ¿Cómo vamos a representar? Bueno, con este arco vamos a intentar representar el ángulo. Esta escuadra es la de 60. Pero tiene que tener mucho cuidado en qué orientación coloca, porque pues no todas las orientaciones dan ángulos de 60 grados. Recuerden, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 60 y aquí hay un ángulo de 30 grados. Entonces, como la ubiques, así te va a dar un ángulo. Por ejemplo, si la ubica de esta manera, como este ángulo es el de 30 grados, estas líneas cuando las trace será de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, básicamente, esta escuadra es la de 45. Entonces, si traza líneas, serán de 45 grados. Entonces, lo que indica aquí es que de la misma manera como puede trazar líneas verticales y horizontales paralelas unas a otras, simplemente desplazando la regla T y con un lápiz dibujando líneas, aquí la idea sería colocar escuadras, pinta una línea y lo desplaza. Entonces vamos a ver cómo dibujamos un... Bueno, en el caso este, ¿sí? La lógica sería similar.
Entonces vamos a... nuestros lápices son verdes. Vamos a hacerlo más pequeño para que sí parezca un lápiz. Entonces, ¿quieres dibujar una línea acá? No hay problema. Ubicas entonces la regla T, que va a servir ahora como riel horizontal, pero tú coges tu escuadra y lo desplazas a través de este riel dependiendo en dónde quieres hacer la línea. Entonces, digamos que lo quieres hacer así. Entonces, lo ubicas ahí, coges el lápiz, haces tu trazo. En teoría, entonces debería... Debería quedar el trazo negro. Sí. Vamos a representarlo, obviamente. Ahí quedó la línea. Pero si yo quiero hacer una línea en esta posición, entonces tengo que coger mi escuadra, desplazarla sobre la regla T, digamos acá. Y entonces con mi lápiz dibujo una línea por acá. Y eso lo que me garantiza es que voy a lograr hacer líneas con la misma inclinación y por tanto paralelas, pero con un ángulo diferente a 0 grados o a 90. Porque para 0 grados o 90 podemos utilizar la regla T y simplemente desplazarla en diferentes alturas. Incluso, y pues les colocaba el ejemplo de cómo utilizar la regla T para pintar líneas verticales, pero si se dan cuenta, con las mismas escuadras yo puedo pintar líneas verticales, ¿sí? Entonces no necesito dos reglas T, solamente una regla T y una escuadra. Entonces digamos que voy a trazar una línea vertical, entonces empleo como referencia mi lápiz, la escuadra, y entonces trazo mi línea. Y ahí quedó la línea. Entonces, y puedo entonces utilizar la escuadra para este lado de la escuadra, no este, para trazar líneas verticales. Y este para trazar líneas a 45 grados. Entonces, ¿cómo puedo controlar la distancia o separación entre cada una de las líneas? Como la regla T tienes unas indicaciones, unas marcas en centímetros y milímetros, bueno, ahí no quiero gastarme todo el tiempo tirando lineecitas, bueno, más o menos, y vamos a ponerlas de color bueno, más o menos. Es un desastre, pero pues más o menos la idea. Entonces con las marcas de medición de la regla T tú puedes controlar la separación entre líneas. Entonces todo eso que les estoy indicando es básicamente el correcto uso de las herramientas. Entonces para el trazo de líneas realmente yo no me atrevería a darle o aconsejarle a hacer nada. Realmente tú debes aprender cómo debes agarrar el lápiz, con qué intensidad agarrar el lápiz o presionar contra la hoja. Eso yo no te lo puedo enseñar, tienes que aprenderlo a punta de prueba y error. Pero definitivamente, bueno, la prueba y error te dará experiencia y con esa experiencia llegará un momento en que trazarás las líneas apropiadamente. Pero pues el uso correcto de los instrumentos es el que acabo de especificarles. Entonces básicamente aquí lo que hay es continuamente ejemplos de cómo puedes hacer trazos de líneas paralelas tanto horizontales como verticales o con una inclinación específica, sea 30 grados, 60 o 45.
Note que también aquí la referencia del ángulo es diferente. Me refiero. Sí, estamos hablando que en este caso es de 30 grados. Pero si tú lo representaras en un sistema coordenado XY, tenemos este X. Entonces 30 grados. 30 grados no sería esto. ¿Sí? O bueno, supongamos que sí sea 30 grados, más o menos al ojo. ¿Sí? Pero miren que 30 grados depende con respecto a qué sistema, a qué eje le hace referencia. Porque desde esta perspectiva o desde este eje X, estos serían 30 grados. Pero si mi referencia es esta línea horizontal que representa las X negativas, de pronto recordando un poquito lo de matemáticas de bachillerato, ¿sí? Entonces el ángulo de aquí a acá ya no es 30 grados, de aquí a acá es un ángulo mucho más grande. Diría que serían 90 grados de acá y 60 grados de acá, sería 90 más 60, 150 grados. Entonces realmente depende mucho de cuál es el punto de referencia. Entonces aquí hay 30 grados, pero tomando como referencia esta línea. Y miren que estos serían 45 grados, pero tomando como referencia de aquí para acá. ¿Sí? Porque de aquí para acá ya es otro ángulo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No. Vamos a borrar todo esto para que esto esté intacto y ya. No, quedó esta X. Listo ya. Todo el mundo feliz. Entonces esto ilustra un poquito el uso de las herramientas. Aquí incluso está mostrándote cómo utilizar dos escuadras para trazar diferentes líneas horizontales. Y entonces la lógica es parecida. Utilizas las mediciones, las indicaciones de centímetros y milímetros en esta parte de la escuadra, ¿sí? Para controlar la distancia entre cada una de estas líneas. Incluso puedes combinar las escuadras para lograr otros ángulos diferentes a 30, 60 y 45 grados. Entonces básicamente aquí te indica las diferentes posiciones y de tanto la regla T como las escuadras. Entonces por ejemplo, imagínate aquí, esta es la regla T, le colocas la escuadra de 30 grados. Sobre la de 30 grados le colocas la de 45 y a la final este ángulo de inclinación va a ser de 15 grados. ¿Sí? De 30 grados ya saben cómo hacerlo. Colocan simplemente la escuadra de 30 grados. 45 grados también saben cómo hacerlo. Colocan la escuadra de 45 grados solamente. 60 grados, pues cogen la misma escuadra de 60 grados, pero la orientan de tal manera que esté en el ángulo de 60 grados acá. 75 grados juega con las combinaciones de ángulos. Entonces esto matemáticamente se puede probar. Bueno, vamos a probarlo, al menos con el caso de 75 grados. Entonces vamos a salirnos de acá. Si nada más lo voy a hacer para 75 grados, lo demás simplemente va a ser como la misma lógica que he empleado para explicarle lo de 75 grados sirve entonces para explicar
las otras combinaciones. Entonces, bueno, entonces aquí sería entonces, digamos entonces que esta va a ser mi regla T. Y voy a dibujar un par de triángulos que va a representar esta que es la de 30 a 60 grados y esta que es la de 45 grados. Y probar entonces por qué el ángulo que está comprendido acá es de 75 grados. Entonces, esta es la regla T. Entonces se supone que pues, se pone una escuadra como de... Entonces la vamos a orientar. Y creo que se hace así. Y más o menos. Bueno, ahí más o menos eso debería ser. Entonces, ahora mismo, aquí hay un ángulo de 30 grados. Vaya. Vamos a ponerle 30 grados. ¿Sí? Aquí hay un ángulo de 30 grados. Si le colocan la escuadra de 45, entonces básicamente lo que se hace es sumar los ángulos internos de los triángulos y el triángulo resultante debe ser la suma de esos. El ángulo del triángulo resultante debe ser la suma. Entonces vamos a colocar otro triángulo. Bueno, vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo rojo para que no se confunda con el fondo azul. Entonces esto vamos a ponerlo así. Vamos a inclinarlo así. Ahora mismo no tiene 45, pero pues podemos ahí ya tiene 45. Bueno, estoy suponiendo que esos triángulos que están en la presentación son escalados y por lo tanto cuando tú trabajas con algo escalado, los ángulos no cambian. De pronto cambian las dimensiones, pero los ángulos deberían mantenerse igual. Entonces vamos a ponerle color que rosado. Bueno, vamos a poner rosado. Entonces aquí había 30, pero como acá hay 45, entonces el ángulo total va simplemente a ser este ángulo total que hay acá. Vamos a presentarlo con línea negra. Va a ser entonces la suma de este ángulo más este ángulo. Como este es 30 y como este es 45, 30 más 45 es igual a 75. Haciendo sumas y restas se puede obtener entonces todas estas diferentes inclinaciones. Listo, entonces básicamente eso es. Entonces esto obedece a no, eso no había que borrarlo. Listo. Entonces esto básicamente obedece a una especie de regla de cómo debes ubicar las escuadras y la regla T para lograr diferentes inclinaciones. Si tú tienes dudas de si lograste el ángulo o no me crees, bueno, aquí explica mejor lo de las inclinaciones. Entonces esta parte, que es un poquito más abierta, de 60 grados,
esta es el ángulo recto, que siempre es 90 grados, y este porque la suma de los ángulos debe ser 180, entonces este es 30, para que sumado con este 60 de 90, y 90 más 90, 180. Y pues por la misma lógica, este es 45, 45 y 90. Entonces esto te indica cómo debes ubicar las escuadras para lograr entonces inclinaciones de 15, 30, 45, 60, 75, 90, y lograr las mismas inclinaciones, pero teniendo como referencia no este eje, sino este eje. Entonces de aquí a acá hay 15 grados. De aquí hasta acá hay 30 grados. De aquí hasta acá hay 45. Y así sucesivamente. Y te dice cómo ubicar entonces las escuadras para lograr la inclinación deseada. Entonces ahí básicamente te da más recomendaciones de cómo trazar líneas verticales, horizontales, inclinadas, etc. Entonces más ejemplos, pero pues la lógica, pero aquí pues si se dan cuenta realmente no están utilizando la regla T, solamente están empleando las escuadras. Eso sí, deben tener unas líneas de referencia. Podrían ser, por ejemplo, los márgenes de su hoja. Y bueno, este básicamente es como la primera tarea. Yo le dije que realmente lo vamos a manejar de la siguiente manera. Ustedes de todas maneras tienen que verse este video. Y puede hacer esto como un ejercicio. Recuerde que pues la idea es que si tiene dudas, entonces yo en el horario de consulta, perdón, en el horario de clase magistral, lo que hago es un resumen de esto, ¿sí? Un resumen muy corto. Aquí este video hasta ahora se está gastando casi una hora, pero hago un resumen cortísimo, 10 o 20 minutos. Y se supone que usted debió verse este video, entonces, y debió intentar hacer estos ejercicios, a ver qué tal le sale. Entonces, básicamente por una parte, debió haber intentado hacer estos ejercicios. Si le salen dudas, que seguramente si lo intenta le saldrán dudas, con gusto pues en el resto de hora y media, que realmente la clase dijimos que era hora y media por las directrices de vicedocencia. Entonces, podría entonces hacer el ejercicio en mi presencia, y si tiene dudas que no ha podido aclarar en su hogar, pues yo le puedo procurar explicar mejor durante el resto de hora y media, restando obviamente el tiempo para resumir esta presentación, porque se supone que usted ha debido verse esta presentación, verse la presentación y el video tutorial que montaré o colgaré. Bueno, básicamente es eso. Entonces recuerde que si usted hace este ejercicio vale como bonificación, ¿sí? Entonces la idea de las bonificaciones es que eso no, si la hace o no la hace, pues si no la hace eso no le va a restar, pero si lo haces definitivamente eso te va a sumar con respecto a la nota formativa. Entonces en la nota formativa sí me gusta concentrarme en tareas o trabajos obligatorios que sí sean bastante robustos y difíciles. Entonces, y estos ejercicios son libres, son como para que tú vayas aprendiendo y tal, ¿sí? Pero la verdadera prueba son las tareas. Entonces, si hiciste estos ejercicios, eso te va a sumar. Si no lo hiciste, en cierta manera no te perjudicará, pero definitivamente, a la hora del té, cuando tengas que hacer la tarea, te va a parecer una cosa casi que imposible o muy difícil, ¿sí? Porque no has puesto en práctica el conocimiento. Conocimiento que no has puesto en práctica, muy probablemente cuando lo quieras poner en práctica en una situación más seria, realmente no te va a salir. Entonces no hay desviaciones para ese tipo de caminos. O sea, tienes que practicar, y a punta de práctica y error vas aprendiendo. Entonces, eso por una parte. Entonces, y pues mis tareas, las que sí coloco como obligatorias, sí son muy difíciles. Bueno, creo yo. Tal vez para una persona que ha dado dibujo técnico, no
No, ya le dije que para una persona que sale de una escuela técnica que ha dado esta materia por 5 o 6 años, realmente darlo en un semestre es relativamente suave. Entonces, es la impresión que me dio cuando yo di estas clases con compañeros que sí habían salido de colegios técnicos, el INEN, no sé si el mismo ITIDA, Don Bosco, etcétera. Estos ejercicios para ellos no resultaban tan complicados porque ya ellos tenían práctica, pero para alguien nuevo pues yo sí recomendaría mucho hacer estos ejercicios. Entonces quedamos así nuevamente: practique con este ejercicio, practique con esta actividad. Si la haces, te felicito y te estás ganando bonificaciones, que eso sumará sobre las tareas obligatorias. Las tareas obligatorias que yo coloco, vuelvo y repito, son complicaditas, tienen un nivel ahí de dificultad. Para alguien que no ha practicado va a estar muy difícil. Pero si practicas, créeme, se te va a facilitar. Se te va a facilitar cuando coloques esas tareas. Entonces este es mi primera, como mi primer ejercicio. ¿Sí? Si lo haces y me lo entregas, sirve como bonificación. Si no lo haces, no pasa nada. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que les había mencionado. Lo que no he analizado realmente de cuánto va a ser la bonificación. Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, aplicando las reglas que les había mencionado. Entonces obviamente tienes que hacer una hoja, trazar un margen, pero incluso el margen de la hoja lo puedes aplicar teniendo en cuenta estas reglas. Por ejemplo, estas líneas salen con la regla T. ¿Se acuerdan? Vamos a poner un color diferente. Entonces, puedes trazar la línea acá. Y después, para trazar esta línea, simplemente te desplazas. Y entonces trazas otra línea. Entonces, ¿quieres trazar esta línea? Bueno, puedes utilizar otra regla T o una escuadra. ¿Lo recuerdan? Que una de estas líneas son verticales. Bueno, simple. Puedes utilizar la regla T, te desplazas hasta por acá y utilizas la escuadra para trazar líneas verticales. Las líneas horizontales, pues utiliza la misma regla T. Ahí trazas línea. Ahí trazas línea. Entonces, lo malo es que si necesitas una referencia para controlar la distancia o espaciamiento entre líneas. Algunos lo que hacen es simplemente coger sobre este espacio en blanco y con reglas miden. No, aquí lo separo. Voy a espaciarlo 1 centímetro. Él mide 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y va colocando con el lápiz marquillas. Y entonces coge la regla del otro lado y hace la misma. Y después traza. Y es válido. ¿Sí? Pero no es más rápido que simplemente utilizar las referencias de una escuadra y esto, que es básicamente a lo que voy. Estos métodos explicados son más eficientes y rápidos, mientras que así como se los expliqué de este método de un lado de la hoja, con un lápiz dibujo separaciones y con ayuda de la regla de 1 centímetro, después lo hago del otro lado de la hoja y después con una regla uno los puntos. Eso vale, pero no va a ser más rápido que utilizando estas herramientas, así como se explicó el día de hoy. Que tienen que hacer trestas de 30 grados. Pues regrésese como hago. Cojo entonces la escuadra de 30 grados y la ubico de esta manera. Entonces realmente el ejercicio está hecho. Pues si quiere lo puede hacer. Te lo recomiendo, de verdad es entretenido. Entonces ahí está como la explicación general de ese ejercicio.
Entonces se lo recomiendo. Si lo hace y me lo entrega, eso es bonificación. Si no lo hace, pues no pasa nada. Pero pues es posible que la tarea se te dificulte. Entonces, bueno, listo. Antes de terminar, vamos a hacer una pausa y analizar entonces la otra presentación. La mía. La mía sí la saqué prácticamente del Jensen y habla más bien de las herramientas generales de dibujo técnico. Habla de las letras, ¿sí? De los números. Que la norma, básicamente, bueno, esta norma es, creo que es la CSA, que es una norma canadiense, pero pues es muy afín con la norma americana. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con qué normas que están dibujando. Entonces, hay plantillas para hacer estas letras, ¿sí? Aquí hablamos de los gruesos de las líneas y su asociación con los lápices, pero pues eso ya está más explicado. Esa parte en el material del ingeniero Michael está mejor explicado que lo que está explicado acá. Acá hablan de los tipos de líneas. Esto no está en el material del ingeniero Michael, pero no en esa presentación, está más adelante. Pero esto es básicamente para indicar que la intensidad de la línea y la forma de ellas tiene diferentes usos o aplicaciones y significados en el dibujo técnico. Entonces, por ejemplo, tipos de línea, plano cortante. Entonces, estas son unas líneas que se tienen que dibujar muy gruesas, ¿sí? Entonces, en ese caso necesitarías unas líneas, unos lápices blandos para poderlas dibujar. Rayado de sección. Esto es para representar cortes o piezas cortadas. Entonces, la parte cortada se representa con unas líneas transversales con cierta intensidad. Entonces, líneas de interrupción. Entonces, si de pronto son piezas que son demasiado largas para entrar en el espacio que tienes disponible para la hoja, entonces estas líneas representan una manera de acortar la pieza. Es una forma de decir, hey, esta pieza es más larga, pero realmente para acortarlo he hecho este par de líneas para, pues, como comprimir la pieza que estoy dibujando en mi plano. Líneas especiales. Entonces hay unas líneas que representan como un movimiento, bueno, le llaman líneas fantasmas también, que básicamente representan un desplazamiento de una pieza. Esto aquí no se ve muy bien, pero vamos a... Esto lo que representa es que esta pieza puede tener esta posición, pero también puede asumir esta otra posición. Y lo mismo con esta. Y así. Las líneas, su forma, incluso el grosor y su intensidad puede representar diferentes cosas en un dibujo. Líneas de perfil visible son gruesas, representan los contornos de las piezas. Líneas de perfil oculto. Cuando hay detalles como agujeros, pues uno a simple vista no lo ve. Pero si uno tuviera vista de rayos X cual Superman, de entonces diría que hay un detalle interno. Entonces la manera para representar de que algunas líneas son visibles a simple vista, pero otras no, entonces lo hacen de forma como interrumpida. Si las interrumpen, son intermitentes. Entonces básicamente muchos de esos casos los verá acá. También tiene líneas de ejes para representar ejes. Y también cotas para representar las dimensiones de una pieza. Entonces, hay diferentes tipos de línea y esos diferentes tipos de línea manejan diferentes grosores, tamaños, intensidades, incluso formas como estar interrumpida o no, inclinaciones incluso. Entonces aquí lo de las líneas indicadores para indicar un detalle en una pieza. Pero vuelvo y repito. Esto se encuentra en el material del ingeniero Michael, pero se encuentra más adelante. Yo realmente tiendo a ser ir muy al grano. No me gusta de pronto dar muchas vueltas con cosas que, aunque son importantes, pues a mí me parece que hay unas cosas más importantes que otras.
Entonces aquí básicamente hay más ejemplos de uso de las líneas de perfil oculto, de las líneas de eje, de las líneas de interrupción, que generalmente es cuando la pieza que se dibuja en un plano es demasiado grande y sin embargo su forma es muy uniforme y continua. Entonces lo que yo hago es como interrumpir y recortar para que pues me quepa, por así decirlo, la pieza en la hoja o el dibujo en la hoja. Entonces, nuevamente se explica un poquito ahí lo de las clases de minas. Lo que está definitivamente está mejor explicado en la presentación del ingeniero Michael, pero pues yo también lo había incluido en la mía. De mesas y máquinas de trabajo esto ya no se usa. Hoy en día eso cambió a una persona con un computador, pero pues es bueno que sepamos la evolución y el porqué de las cosas. Esta es las escalas, pero pues lo está mirando desde una perspectiva, ¿sí? No se ve de frente, pareciera como... Bueno, no le complicamos la vida. Escala. No, vamos a poner escala regla. La escala no es más que una regla especial, ya lo expliqué, para hacer dibujos más grandes o más pequeños que la realidad, ¿sí? Y la ventaja de esto es que pues te evita coger una calculadora y hacer cálculos. Ellos automáticamente ya tienen una indicación de si el dibujo va a ser más grande o más pequeño y qué tan grande y más pequeño, y entonces tienen unos cambios en las medidas para garantizar hacer esos dibujos más grandes o más pequeños. Entonces aquí aparece como la indicación escala 1 a 20. Creo que 1 representa el dibujo y 20 representa el objeto real. Significa que el objeto real es mucho más grande de lo que lo estamos dibujando. Pero pues eso lo explicaré más adelante. Y si no veo que lo expliqué, pues lo introduciré abruptamente. Pero acá pues como para que se lleven una idea general de cómo son los instrumentos. Que escala no se veía bien ni en la presentación del ingeniero Michael ni en la mía. Porque aquí te la estoy mostrando desde lado. Entonces, esto es lo que me refiero con dibujo de escalas. Imagínate pintar un avión en una hoja. Si lo hace a escala natural, que significa dibujarlo de tamaño real tal cual lo ves, pues obviamente no hay una hojita A4 en la que quepa ese avión. Pero si lo hace a escala, es decir, más pequeñito, sí cabe en la hoja. Pero pues hay unas reglas muy especiales para ese tipo de casos, y pues yo pensaría que es mejor explicarlo en su respectivo momento. Esto no está en la presentación del ingeniero Michael, en la mía sí. Es curvígrafos, que son básicamente unas reglas o plantillas, curvas, que facilitan el dibujar precisamente curvas, que no necesariamente son círculos, sino más bien parábolas o elipses. Entonces, mejor utilizar estos curvígrafos. Los elementos de la mesa pues ya los había indicado y se ve mejor en la presentación del ingeniero Michael. Está aquí el transportador. Bueno, le decía que si tenía dudas con respecto a si las reglas estas, creo que no sé por qué, que si tenía dudas de que si esto sirve, pues coja un transportador y mida el ángulo. Trace la línea de estas maneras y con un transportador mide los ángulos a ver si son 15 grados, 30, 45, etc. Que para eso es el transportador, para medir ángulos. Entonces, si tiene dudas, es siempre una invitación a que ponga en tela de duda o de juicio todo lo que se le diga. Siempre es un buen ejercicio. Ponga en duda y compruebe por sus propios medios si eso es cierto o es falso. Entonces, en el caso de estas reglas de cómo debe ubicar la escuadra y tal para lograr los ángulos, fácil. Hágalo. Y si quiere después coge un transbordador y mide los ángulos. Y mire a ver si es o no es así. Entonces, continuamos. Esto es un croquis, que es un bosquejo no muy exacto a mano alzada de una pieza. En este caso este sería un croquis de esta pieza.
Pero pues aquí básicamente sería una mejor representación del croquis. Es una pieza real y estos dibujos a mano alzada representarían este objeto. Pero pues eso es prácticamente uno de los temas, penúltimos temas que veremos. Realmente es como para darle visión general de todo lo que se va a ver a lo largo de la materia. Ya acá hablan de los cajetines y de las hojas y qué tipo de información aparece, quién diseñó, quién revisó, quién dibujó, quién aprobó, qué escala tiene ese dibujo, cuándo se pintó, qué es el número de la hoja, el nombre de la empresa, etcétera. Incluso hay normas para cómo debe doblarse un plano. Entonces, y bueno, realmente el cómo es antes el dibujo técnico y el cómo es ahora. Entonces realmente esto ya está en desuso, esto ya no se hace así, se hace así. Esa es la razón por la cual yo en esta clase particularmente explicaré las dos formas, tanto la antigua, que ya no se usa, como la moderna. Algunos se preguntarán, ¿y si ya no se usa, para qué lo aprendemos? Es que la base de lo que se hace acá es esto. Esto da explicaciones de muchas de las cosas que usted ve acá. Entonces, a nivel técnico, sirve ser muy... la expresión es pragmático. Es decir, ir a la práctica. Esto se hace así, así, y resulta. Pero pues a nivel de profesión, en este caso estamos hablando de ingeniería, no solamente importa es el cómo, sino por qué. ¿Por qué es así? Entonces esa es la razón realmente por la cual explico esto. Y en parte también es la razón por la cual de que no coloco este tipo de actividades como obligatorias. No, porque que realmente a la fija usted terminará o en la realidad usted terminará usando esto. Sí, es cierto, hay algunas situaciones en las que pues necesitas hacer un levantamiento de las medidas de una pieza en el campo o una ingeniería inversa. ¿Sí? Es decir, quieres reproducir un objeto que se fabricó en el exterior. Entonces tú te acercas y aplicas como unas nociones básicas de lo que aprendiste en dibujo básico. Haces un levantamiento de las medidas a mano, algo como esto. Tomas medidas y ya después lo pasas en limpio en un computador mediante un programa especial como AutoCAD o SolidWorks. Entonces en ese momento obviamente ahí sí tienes que aplicar lo que aprendiste de dibujo básico, ¿sí? Pero es que hay muchos de los conceptos básicos que manejarás acá en el computador que su significado y su razón de ser vienen de el dibujo manual. Entonces, lamentándolo mucho, o sea, al final vamos a tener que ver las dos formas. Entonces, pero siendo consciente de la realidad de la actualidad y de ser pragmático, realmente todo va dirigido hoy en día a esto. Sin embargo, no podemos dejar de lado la base, porque entonces básicamente no vamos a entender muy bien el porqué de esto. Esa es realmente la razón por la cual yo empleo la metodología que empleo. Es que están más dadas las metodologías hacia el uso de herramientas informáticas, sintiéndolo mucho por los dibujantes tradicionales. Pero esa es la realidad en la cual estamos inversos hoy por hoy. Entonces, siendo así, realmente yo tiendo a dar un peso más a esto, pero como la base está inmersa
en el dibujo a mano, por eso vamos a dar el dibujo a mano. Pero vuelvo y digo, o sea, no me gusta, por así decirlo, no me gusta darle mala vida a ustedes, sobre todo si la idea es finalmente llevar a feliz término este conocimiento y algún día aplicarlo. Realmente la idea es aplicarlo como en el medio normalmente se aplica. Y en el medio normalmente se aplica mediante herramientas informáticas. Que si tienes que hacer en algún momento un boceto, claro que sí. Porque en algún momento para poder comunicarte con un ingeniero no vas a... No, espéreme, deme 4 días para poder hacer todo. No, en algún momento vas a tener que coger una hojita y tratar de expresar tus ideas a un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico mediante un plano a mano alzada. O incluso en algún momento necesitas sacar información en el campo, una pieza que se dañó o algo así, y entonces necesitas hacer un bosquejo y mediante esto de dibujo técnico expresar tu idea de, bueno, el daño de la pieza está ubicado en este punto, aquí y allá. Entonces, realmente no se van a salvar completamente de esta parte a mano, pero definitivamente la parte a mano les servirá mucho para entender lo que se maneja en el programa. Entonces la lógica viene del dibujo manual. El dibujo por computador realmente lo que hace es facilitarnos la vida, pero de todas maneras la base la requieres. Entonces, bueno, no siendo más el motivo de la presente, entonces hasta aquí llega este video. Y bueno, gracias por su atención. Entonces nos estamos viendo. Yo trataré de montar en paralelo lecciones del uso del SolidWorks, y dejaré al final a ver si me es posible instalar un AutoCAD. Yo creo que tengo un AutoCAD acá, pero creo que hace tanto tiempo que no lo uso que ni siquiera sé si ya caducó la licencia o qué. Entonces yo tengo mi SolidWorks, pero sí tenía que conseguirme un AutoCAD e instalarlo. Entonces vamos a ver si me da el tiempo, pero realmente me voy a enfocar en el SolidWorks. Y después, si me da tiempo, entonces trataré de hacer como una extrapolación de lo que se hace en el SolidWorks, pero en el AutoCAD. En mi época recuerdo que el AutoCAD era muy complicado su uso, ¿sí? Porque utilizaba o iba muy de la mano del uso de comandos. Eso estamos hablando de antes del 2010. Pero pues las versiones he escuchado buenas observaciones de que ha mejorado mucho en la parte, pues en la facilidad y sobre todo en las capacidades de reedición y de parametrización. Entonces vamos a ver si alcanzo a dar. Ya le dije, el AutoCAD es muy popular en el medio porque es muy económico. Sin embargo, pues, y el SolidWorks es más bien popular en el medio académico más que en el medio industrial, mientras que el AutoCAD más en el medio industrial. Entonces, aunque ya cada vez más se vuelve accesible el SolidWorks para las industrias. Entonces, pero pues de eso les hablaré más en la clase de CAD. Entonces, en general vamos a manejar una clase llamada unos videotutoriales llamados CAD, diseño asistido por computador, pero me enfocaré principalmente en el SolidWorks y trataré de dedicarle un módulo final al AutoCAD. Entonces, y también a otras herramientas disponibles en el medio. Entonces, bueno, listo, no siendo más el motivo, lo vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por su atención, que estén bien.